En Pasado Urgente continuamos conociendo a uno de los personajes más tenebrosos que tuvo protagonismo en la década del 70 en la provincia de La Pampa. Fue el ex jefe de la policía, Luis Enrique Baraldini, un militar de carrera que se hizo cargo de la policía por disposición, porque la provincia de La Pampa fue una de las pocas provincias en que la policía quedó en manos del ejército. Ya pudimos ver cómo fue responsable de torturas, persecuciones y más de 300 detenciones. Pero la historia de Baraldini es tremenda. Hasta el 1990 encabezó el levantamiento Cara Pintada. En 2003 fue procesado y desde allí quedó prófugo de la justicia. Aún hoy no puede ser encontrado. Incluso tiene familiares hoy en día en la provincia de La Pampa porque tuvo un nexo tan fuerte con esta sociedad que formó familia y se convirtió en un personaje más de esta sociedad pampeana. Seguimos conociendo en Pasado Urgente la terrible y tremenda historia de Luis Enrique Baraldini. La provincia de La Pampa tuvo un rasgo característico en lo que hace al organigrama represivo. La cadena de ilegalidad contaba con el soporte de la policía pampeana, aunque ésta dependía del ejército. Luis Baraldini, un militar de carrera, entrenado en los lineamientos de la Escuela de las Américas y las experiencias de combate a la guerrilla aplicada por Francia en Argelia, fue el amo y señor de la policía y desde allí logró desplegar un rígido plan que no dejó detalle librado al azar. Pero sí creo que indudablemente es un tipo que aprendió mucho de lo que fueron la formación de sus cuadros militares, que tomaron la Escuela de las Américas como bandera y después sobre todo la temática técnica de la represión de los franceses en Argelia, ¿no? que es un experimento muy fuerte. Yo me acuerdo de ser pibe y hablar con era teniente del 101, que era el ejército acá en La Pampa, de descendencia alemán, y que él siempre era un lector fanático de Ho Chi Minh, de Mao, del Che, porque indudablemente me decía, bueno, nosotros nos preparamos conociendo al enemigo, y en esa escuela viene formado Baraldini, Camps y demás. Ellos lo entendieron como una guerra, ¿no? Guerra de aparatos. Pues hubo ensayamientos que obedecían a quienes ejecutaban, es decir, la determinación de cuánto eran las horas de tormento estaban dadas por el que aplicaba la picana. Lo cierto es que estaba la decisión anterior de que iba a haber aplicación de picana en La Pampa, que entre paréntesis no se ha encontrado ninguna, pese a tantos años de democracia y haberse establecido que eran al menos 6 centros de detención clandestinos que funcionaron en forma permanente y por la que pasaron 300 pampeanos, ¿no? Pero estando ahí, me empezaron a llevar a la planta alta. Bueno, ya en una oportunidad cuando estaba en la oficina, también me habían llevado a la sala de tortura. Y estando, en el único momento que no me llevaron fue cuando estuve en la celda donde estaba Mireya. Después cuando me pasaron a las otras sí me volvieron a llevar. A la madrugada venía la celadora, me vendaba los ojos con otro policía, me llevaban con las manos esposadas atrás por una escalera que daba a la planta alta, y ahí nos metían en una oficina que era la sala de tortura, donde ponían una música sacra que era horrible, que también siempre la voy a recordar, y yo digo, en la sala de tortura, bueno, era espantoso porque los golpes de corriente, lo primero que hacían te pegaban una trompada en el estómago para desestabilizarte, después te gatillaban una pistola en la cabeza, y la tortura con corriente picana eléctrica era sistemático. Y yo digo, siempre era como que ponía en mis oídos el Mediterráneo de Serrat en contra de esa música espantosa de que ellos ponían en ese wincofón. Baraldini heredó la prolija tarea desplegada por Ramón Camps, que dejó al descubierto el acompañamiento civil y político anterior al golpe que formalmente se fijó en el calendario el 24 de marzo del 76. Pero
La tarea de Baraldini también contó con el incondicional apoyo del coronel Fabio Iriart, jefe de la subzona 14 hasta 1977. Baraldini estaba asignada a la unidad militar de Tuay, haciendo una carrera brillante desde el punto de vista de la perspectiva militar que se estaba gozando en esos años. Él era un hombre de confianza de Iriart, de Fabio Iriart, y además se relacionó, creó un círculo amical en Santa Rosa, e incluso fundó una familia con una santarroceña, con el cual tuvo hijos, uno de cuyas hijas se radicó en Bolivia, donde fue su último lugar de residencia conocida, ¿no? Cuando viene el golpe militar, él es designado al mando de la jefatura de policía, y en esa función se desarrolló todo el esquema represivo de la subzona 14, donde él es el principal responsable. A pesar de la venda, eran totalmente impunes y descarados, porque después de las sesiones de tortura, a cara descubierta, me ponían un cigarrillo y me lo encendían. Entonces yo sé que los veía, ¿no es cierto? ¿Cuánto duraban las sesiones? Yo no te puedo decir, pero 2 horas, 3, para mí eran abismales, no terminaban nunca. Y después encima me llevaban a la celda y me tenían 2 días sin darme agua. Porque te daba muchísima sed, pero decía que era contraproducente. Los medios de comunicación no escaparon al sumiso rol que jugó gran parte de la sociedad para sentar las bases de la represión. Sin embargo, en algunos casos la exaltación sirvió para dejar en claro que Baraldini fue el amo y señor de la maquinaria que marcó el rumbo bajo la mordaza del terror. Después del golpe militar, por ejemplo, el diario La Capital cambia radicalmente la línea editorial. Y se convierte en un vocero de los intereses de los sectores militares y del gobierno. Y hubo algunos otros medios locales a los que creo que el archivo los condena, que le cantaron loas al mayor Baraldini, aún en la despedida, inclusive dedicándole editoriales. Necesariamente hubo vida social, vida pública, reuniones, agasajos. Baraldini gozó de todas estas prerrogativas y desarrolló todas estas tareas, ¿no? Vos lo verás en la observación de las crónicas de esos años. Mucha vida social, inauguración de establecimientos, viajes, entrevistas, ceremonias, cortes de cintas. La pasión por los caballos y su apego a los placeres de la buena mesa y la bebida fueron los sellos distintivos de Baraldini, quien le daba rienda suelta a sus pasiones en las tantas actividades sociales que lo tenían como protagonista. Precisamente, su obsesión por el arte equina era compartida con Iriart, lo que afianzó aún más el lazo entre ambos. El diseño del golpe de Estado es previo al golpe de Estado, y aquí estuvo Camps haciendo las tareas preliminares para el golpe, y Camps después pasa al primer cuerpo de ejército a cumplir la función que todos conocemos. Y acá lo pone Videla. O sea, hay toda una lógica y una distribución de responsabilidades, de manera que a Baraldini se le confió la responsabilidad de la represión en el área, y independientemente de observaciones como la que vos podés hacer, es innegable que él diseñó y ejecutó un proyecto. Baraldini estaba en todo, él era el supervisor. Y yo creo que los represores pampeanos que actuaron en esta subzona 14, lo más que querían era agradarle a Baraldini. Porque Baraldini llega acá a la provincia y va
al destacamento de Toay, ¿no es cierto?, donde su afinidad con Iriart, que era el jefe, era por el amor a los caballos, ¿no es cierto? Podían amar a los caballos y no tenían un desprecio total por el ser humano. Bueno, es una profunda contradicción, ¿no? Entonces él lo nombran jefe de la policía y él obviamente está al frente de todos los operativos que se hicieron en la provincia. Él es el responsable primero y es el responsable de todo lo que pasó en todos los centros de detención que hubo acá. A la hora de concretar el trabajo de campo, Baraldini coordinó en sus equipos la misma metodología aplicada a nivel nacional para combatir la subversión, a través de concretas estructuras que comenzaban desde los marcadores, siguiendo por las patotas clandestinas de secuestro hasta llegar a la detención y a las torturas. En base a los reportes de inteligencia, se armaban los interrogatorios y hasta el tenor de las torturas, todas ellas controladas por Baraldini. 3 oportunidades a mí me sacaron de ese lugar a la madrugada para mostrarme a compañeros que bajaban de la planta alta, varones, que los paraban en el hall central, totalmente destruidos, ensangrentados, desalineados, con los ojos enrojecidos, luego de las sesiones de tortura. Entonces a mí me sacaban para que yo los viera, cómo estaban. Nada, era todo en silencio. O sea, venía la celadora, abría la puerta, me sacaba, me llevaba. Ya otro policía lo tenía parado. Yo lo pude ver a Cholo Covella, lo pude ver a Gil, que era diputado, y a Ricardo Calvo. De esas 3 personas me acuerdo, pero es una imagen que no me la voy a borrar nunca. Él estaba cuando nos sacaban y nos llevaban a la sala de tortura. Él estaba parado hacia los costados, yo más de una oportunidad lo vi. Y la otra cosa que yo quiero hacer hincapié, además de Baraldini, los médicos, ¿no es cierto?, que los médicos sin estar investigados y sin estar procesados. Yo hice una denuncia en contra de los delatores y contra los médicos. ¿Y los médicos porque los médicos venían después de la tortura? Sí, porque había días que estábamos muy descompensados y ellos venían a atenderte, o sea... ¿Y qué te decía? O te daban una receta o te decían que no te las aguantabas, cosas así, muy deplorables, ¿no? Y una cosa que hacíamos para comunicarnos entre nosotras, para saber que estábamos todas, a una determinada hora alguien empezaba a cantar Samba de mi Esperanza, era que la cantábamos todos los días, ¿viste? Entonces sabíamos que estábamos todas. Bueno, de ahí, yo siempre dormía de día, porque de noche yo no se podía dormir. Y una tarde cuando me despierto empiezo a cantar y nadie me respondió. Bueno, en realidad para mí fue feo porque no sabía cuál había sido el destino de las chicas. Después de alguna manera me hicieron saber que ya las habían dejado en libertad. Para noviembre de 1979, Baraldini ya había sido responsable de más de 300 detenciones y decenas de torturas y vejaciones a ciudadanos pampeanos. Para esa fecha, con la situación controlada y el visto bueno de sus superiores, dejaba su cargo en manos del teniente coronel Jorge Henry, aunque su fuerte inserción en La Pampa lo llevaría a formar familia en nuestra provincia y dejar raíces que aún perduran. Camps, después del golpe militar, se va de acá. Lo trasladan a la provincia de Buenos Aires, donde hace su aparición mediáticamente en todo su esplendor, si cabe el término, ¿no? O en toda su dimensión. Baraldini era un tipo, a diferencia de Camps, muy preocupado por insertarse en la sociedad, como si Santa Rosa fuera su destino definitivo u otro tipo de interés, pero él estaba muy preocupado por estar inserto en la comunidad. En cambio, lo de Camps era mucho más distante. Yo recuerdo que en un año y medio antes del golpe, que Camps era el
el jefe del destacamento lo había visto en 3 o 4 oportunidades, hacía muy poca vida social, sé que tenía muchos amigos entre algunas personas caracterizadas de la ciudad también, tenían relaciones, ellos se ocupaban de esa faceta, pero no tenía ni la vida social ni la inserción que tenía el mayor Baraldini. Fue un alumno eficiente de Camps, que incluso en algunas cuestiones le superó, porque, bueno, Camps se murió, pero Baraldini persistió y fue coherente hasta hoy, porque no solo protagonizó azonadas militares para volver a asaltar la democracia, sino que en el exilio y en el presunto anonimato también conspiró para derrotar otras democracias en América Latina, ¿no? Como se ha denunciado en Bolivia. En el recuerdo de quienes padecieron el implacable régimen orquestado por Baraldini, no caben dudas del sello de autoridad y su inmensa capacidad de captar el respeto jugando un perverso papel de afable personaje que igualmente llevó su obsesión al límite. Ese partido político que fueron las Fuerzas Armadas siguió instrumentándose hasta la última dictadura del 76 al 83 y necesitó de civiles indudablemente, porque solos no lo podrían haber hecho. Esos civiles son los que lo aplaudieron, que felicitaban a Videla, que avalaban el golpe para terminar con todo el desorden que había. En esto hay que hablar de civiles independientes y de civiles que participaban en partidos políticos, de estructuras partidarias de la izquierda, de la derecha, del centro, que veían bien un golpe de Estado. Después no me cabe duda de que hubo personajes como estos que aparecen en el listado, algunos por vocación y otros quizás funcionales a la situación de ese momento, que hicieron un trabajo que es detestable. La verdad que como sociedad me parece que tenemos que mirarnos mucho y sobre todo analizar de que el único sistema que nos puede contener es el democrático, donde podamos tener divergencias y exista la posibilidad de distintos partidos políticos, de derecha, de izquierda, de lo que vos quieras, pero adentro de un sistema que nos contenga y que sepan cómo piensa cada uno y votar a ese por lo que piensa y por lo que es. Con la dictadura nos comimos esto de mucha gente que era amiga, que trabajaba al lado tuyo y que sin embargo hacía el trabajo más terrorífico, siniestro e imperdonable que se puede hacer. Después, en el 80, a él lo mandan como agregado a la embajada de Bolivia. Y ahí él adiestra incluso, porque estos son todo parte del Plan Cóndor, ¿no es cierto?, de la Escuela de las Américas. Entonces, el accionar era lo mismo que pasó acá, pasó en Bolivia, pasó en Chile, pasó en todos lados. Entonces, Baraldini luego, cuando vuelve de Bolivia, cuando ocurre la sublevación de los cara pintada, él también es un cara pintada y también participa una vez más, se vuelve en contra de la democracia. El juego de la impunidad convirtió hoy al exteniente coronel Luis Enrique Baraldini en Luis Pellegri, en medio de un camaleónico peregrinar que lo tiene como una celebridad en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, país al que llegó en 1980 como agregado militar hasta 1982, adiestrando a oficiales bolivianos. La mayor parte se cumplió en el primer año, y en el segundo, aquí se torturó casi hasta a los albores de la democracia, se persiguió hasta después de la democracia, ¿no? Digamos que las consecuencias del golpe todavía las padecemos hoy. Pero Baraldini siguió teniendo vida pública aún cuando se fue de acá, y no es casual que haya formado parte de los golpes de cara pintada, porque seguía estando en funciones, en un hombre activo, y eso creo que explica por qué aún hoy no ha sido encontrado. Hay 12 represores procesados por tareas que ejecutaron
y que fueron dictadas por Baraldini, y a quienes Baraldini ha visitado en los últimos años, se ha mantenido en contacto, y cómo será la trama de complicidad y silencio que estos represores no lo han delatado ni han comentado los pormenores como para aliviar su condena. El derrotero de Baraldini incluyó en 1990 su participación en la sublevación Cara Pintada que encabezó Mohamed Ali Zeineldin. Su misión fue ocupar el regimiento de patricios y por el hecho fue condenado a cumplir prisión en Campo de Mayo, hasta que fue indultado en 2002 y se lo declaró prófugo un año después, al reabrirse la causa que investigaba los delitos de lesa humanidad en La Pampa. Aún hoy, su impunidad lo mantiene muy lejos de la justicia, pero grabado a fuego en la memoria. Pero la impunidad de Baraldini, ¿no es cierto?, seguramente tiene complicidades muy importantes, porque él va preso después del episodio de los Cara Pintada, ¿no es cierto? Después con las leyes de impunidad, las leyes de obediencia de vida y punto final, ¿no es cierto?, él queda en libertad. Y cuando las leyes son derogadas y se ordena la detención de todos los represores, él huye del país y se va a Bolivia. Y entonces después es muy gracioso porque si vos entras en internet vas a ver la foto de Baraldini hoy, buscado, recompensa 100.000 pesos, ¿no es cierto? Baraldini fue homenajeado en Bolivia, le dieron la Cruz de Honor al mérito, tiene su hija una escuela de quinoterapia y él figura con el nombre materno, usa Luis Petrilli o algo así, o Castrilli, algo parecido, no usa el de Luis Baraldini. Sabe todo el mundo dónde está, salen las publicaciones en los diarios, Interpol no lo puede capturar, incluso hay noticias de que él ha venido acá a Santa Rosa a pasar alguna Navidad. Entonces, yo digo, tiene impunidad porque hay complicidad. La misma complicidad que hubo hace 34 años, porque el golpe no fue militar, fue cívico-militar. Y esto yo no me voy a cansar de repetirlo jamás. ¿No es cierto? Del golpe una pata fueron los militares y otra pata importante fue la sociedad civil, que los acompañó, que le permitió llegar a donde llegaron. Y la impunidad de Baraldini es lo mismo. O sea, hay mucha complicidad, porque si no, no podría estar todavía prófugo. Tengo alguna información de amigos, allegados, en algún momento me han dicho que estaba radicado en Bolivia. Sé, porque creo que estoy actualizado desde el punto de vista informativo, que tiene causas que no prescriben con el tiempo. Son crímenes de lesa humanidad, pesan sobre él, y tengo también testimonios no corroborados que el hombre se mueve libremente por todo el mundo. Lo que, sinceramente, a pesar de mis años, de que uno cree tener la capacidad colmada de sorpresa, me sigue sorprendiendo que en ningún momento, él creo que está como prófugo, que en ningún momento haya respondido a la justicia y que no lo hayan detenido en algún lugar. A lo largo de estas dos emisiones pudimos
conocer uno de los personajes más siniestros, que va a tener correlato con quien fue su maestro, el coronel Ramón Camps, el Lobo Camps, que sembró el terreno antes del golpe de Estado y una vez consumada la llegada de los militares al poder, fue una pieza clave en el organigrama que comandaba Jorge Rafael Videla, haciéndose cargo de la bonaerense. Conocimos así un nuevo episodio de lo más tremendo que ocurrió en el país y por supuesto también en la provincia de La Pampa.